llega un momento muy difícil, que es que me gusta un compañero de la escuela. Okay. Y es ese momento en el que digo, ups. Sí, ya no, Ajá, ya ya no no puedo puedo- no verlo. Ajá, Ya no puedo este no verlo. corazón que se acelera, Sí, estas ajá, mariposas. sí. Pues ya no puedo fingir que esto no existe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu Closet. Hola, Lau. Hola Gaby, hoy temas muy interesantes. Muy interesantes y en donde sin duda vamos a aprender muchísimo porque se oye, se está en el medio, en el aire, en todo, pero creo que nos vas a ayudar muchísimo a poder entender realmente qué es esto del término drag. Está con nosotros Jeremiah. 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 Yo le quiero poner un... Está con nosotros Jeremiah, Jere, porque es más fácil. Sí. Y muchísimas gracias por estar aquí. Creo que, como dije, nos vas a ayudar a entender muchas cosas de este mundo. De este mundo y además explicado desde la sinceridad, la honestidad y no esta parte como que hay muchas tabús y muchas cosas así que se cree y en realidad es toda esta parte humana y también que te lleva a esto. ¿Qué es, Jere, el drag? ¿Cómo describirías al drag? Yo considero que el drag es una expresión que parte del género, o sea, creo que esa es como lo que todo mundo define, que es parte indispensable del drag, es que hay una expresión mayormente artística que busca tener esta performatividad como del género o de como malear el género, como que lo hace chicle, ¿no? O sea, de cuando haces drag, estás buscando jugar con ese concepto a su máxima expresión, por un lado, puede ser en la feminidad, en la masculinidad, en los puntos medios, o llevarlo incluso más allá de lo humano, dentro de esa performatividad que es lo que lo ha caracterizado por ser político, porque suele ser un tema incómodo para la sociedad, Claro. ¿no? El romper con la norma de que, no sé, hombre, mujer, y aquí es como aquí eso deja de existir, aquí se performa como expresiones sin importar un género, pero sí usando esa parte, ¿no? Entonces ese es como mucho el punto de partida, ¿no? Tú estudiaste música, sigues estudiando música en la UNAM. ¿Y en qué momento de tu vida, Jere, empiezas como a decir, a explorar, ¿qué es esto? O sea, como que te imagino perfecto con tu mochila siendo un estudiante Ajá. como cualquiera. ¿Y qué pasa para que empieces a explorar esta parte? Pues todo comienza en pandemia. Yo siento que antes de pandemia yo iba así en piloto automático, ir a la escuela, estudiar, como lo que te pianista, pues te encierras en salones un muy buen rato de tu vida y después vámonos a casa, hacer tareas y dormir. Y también tenías 19, 20 años. Ajá, O sea, en estabas pandemia. como, Sí, justo, fue Como 20, ¿no? a los 20 20 años que a mí Ok, bueno, iba a ajá. cumplir 20 cuando nos encierran porque Ajá. yo cumplo años en mayo y fue como marzo, pum, me Ajá. encerró, ¿no? Ujú. Y entonces, pues como que me obligó la vida a ya no puedes ir en piloto automático porque ahora tienes tiempo, ¿no? Porque Ajá. ya no están los traslados, ya no puedes tener tantas actividades, o sea, la vida se frena un poco y empieza a haber como muchos cuestionamientos en mi cabeza, empiezo a investigar y yo tenía como muchas dudas con mi género porque fue un punto en el que dije como, pues así que digas la etiqueta hombre, uy, cómo me encanta, cómo me identifico. Ajá. No. La realidad Ajá. es que no, pero está el conflicto de porque cuando yo empiezo a externar esto, pues me decían, entonces quieres ser como mujer, y te identificas como Ujú. mujer, y era, no, tampoco. O sea, Ujú. realmente no lo encontraba, empiezo a explorar mucho el espectro de lo que se llama no binario, pues que es esta comunidad que dice, pues justo, ¿no? O sea, yo rompo con el binarismo de ser hombre o ser mujer, empiezo a querer como conocer un poco más de ahí y empiezo a conocer comunidades en la plataforma de Twitch de streams. Que eran pues comunidad LGBT, que estaban buscando decir como justo, ¿no? Vamos a crear, si no podemos crear comunidad en espacios públicos o digamos Ajá. como presenciales, vamos a crear comunidad en línea porque no podemos encontrarnos, ¿no? Entonces empiezo a conocer más términos, a personas, experiencias, y en una de esas experiencias conozco una persona que está muy vinculada con el medio drag y empieza a crear un segmento en su canal de Twitch para maquillarse, como que invitaba a una drag del medio y era como de, me voy a maquillar como tú, enséñame cómo haces tu rostro y qué usas y cómo lo usas y cuál es el truco y bla, 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 ¿no? Y yo lo veía, y en ese momento yo tenía mucho esta conducta, yo digo un poco de supervivencia, de todo eso que yo sentía que me podía poner en peligro por ser quien soy.
era inmediatamente invalidado y se le buscaba todas las trabas habidas y por haber, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento, pues como yo todavía vivo con mis papás, era ay no, ¿cómo crees? Es dificilísimo, ¿tú cómo vas a hacer eso? Está padrísimo, pero pues, nomás admíralo, ¿no? Entonces, empiezo a seguir muchísimas dragas en redes, empiezo a verlo, empiezo a conocer los nombres, ¿no? De las grandes plataformas, como RuPaul's Drag Race, La Más Draga, Drago, empiezo a ir esos nombres, empiezo a ir a quienes han estado ahí. Y yo como que empiezo a tener la espinita, pero es hasta 2021 que yo me independizo, que ya llega el momento en el que pues ya puedo ir a una tienda de maquillaje y empiezo a ¿Me comprar. independizo es sales de casa de tus papás? Sí, Ok. sí, ya me salgo Ujú. y entonces pues ya es la primera vez que puedo entrar a una tienda de maquillaje y ver como me quiero comprar esto. Que era muy chistoso porque al principio entras y justo como está esta cosa de que los hombres, ¿no? Se maquillan. Claro. Pues evidentemente nunca me enseñaron nada. Entonces, Ajá. si yo sabía que era un labial y que era una sombra para ojos, estaba de gane. No sabía Exacto. nada más. Entonces yo veía un montón de productos y era como de, No, hombre, y ¿y bueno. esto ¿y cómo esto se qué? ocupa? ¿Y esto Ay, para qué es? ajá, ¿A poco esto ajá. existe? ¿No? Entonces pues empiezo a comprar cosas muchas veces sin saber ni para qué son. Y al principio yo tenía la intriga por el maquillaje social, o sea, para el día a día más, ¿no? Pero esto siempre, o sea, esto ya lo tenías desde esta curiosidad por maquillar y eso ya lo tenías antes, o todo esto se. A Siento partir que ya de la lo tenía un pandemia. poco antes, pero muy escondido. Porque Ok. yo tengo un recuerdo de la infancia en la que, pues yo me acuerdo que abría el cajón de mi mamá del maquillaje Ajá. Ujú. y yo nada más lo agarraba y lo veía, como que lo admiraba. Sí. Y yo veía, o sea, veía a las chicas y decía como, wow, el maquillaje, ¿no? Ok, Pero hasta ahí, ajá. ¿no? Ujú. Y tengo una experiencia que yo creo que fue la que delimitó que no pasara más, que fue que una vez mi hermano estaba como a que no te, porque pues estaba agarrando los labiales de mi mamá, Ajá. entonces empezó como a que no te lo pones, a que no te lo pones, a que no te lo pones, y yo como que me sentí como con el rush de decir, pues me lo voy a poner, ¿no? Claro que Ajá. sí. Y entonces pues decido ponerme el labial rojo pues, Ajá. y mi hermano se empieza a burlar de mí. Claro. Y entonces cuando empieza la burla, empiezo a querer quitármelo, pero, oh sorpresa, No. un labial indeleble, no, No, se quitaba hombre, y así. el rojo, Ajá, y el rojo. pero. Ajá. Entonces no se empieza a quitar, me empiezo a sentir mal y me empiezan a dar ganas de llorar. Yo estaba muy niño, no sé ni qué edad habré tenido, no sé, 5 años, así. Chiquitito. Entonces, pues la respuesta es, no vuelvo a agarrar un maquillaje Nunca, en mi vida. ajá. Claro. Entonces, pues es hasta que pues empiezo a cuestionar mi género, que empiezo a desmitificar, pues que nada me impedía usar la ropa que quería o el maquillaje que quería, ¿no? Entonces, pues ya adulto, pues estoy empezando a probar. Obviamente parezco mapache, a ver qué cosas va. Agarro el rojo, me lo pongo y ya me quedo. A la primera vez fue muy chistosa porque yo tengo el párpado encapotado, es decir, que cuando abro el ojo, pues el Ajá. párpado como que se esconde, ¿no? Entonces, pues yo me empiezo a hacer que la sombra y yo empiezo a decir, ay, qué bonito, abro el ojo, desaparece el Sí, maquillaje. nada. Y fue, Entonces, ¿por qué nadie me dijo que esto existe? ¿O por qué Claro. vamos a hacerlo, no? Entonces, pues empiezo a tener estos acercamientos, estos intentos, a frustrarme mucho porque me chocaba maquillarme y sentirme feo de ver y decir, ay, me quedo bien feo, ¿no? Pero llega, o sea, pues ya en este acercamiento, que sí empiezo a ver los programas, empiezo a conocer, pues ya me entra la espinita. Y hay un personaje drag king en México, se llama Papercut, que me habían dicho como, ay, su maquillaje, pues no era tan complicado cuando empezó, ¿no? O sea, mucho respeto a, no lo estoy diciendo Ajá. como que su maquillaje sea fácil, difícil No. y demás, porque de hecho el momento que lo intenté hacer fue cuando vi que tenía su chiste, ajá, que no pero era a mí tan- eso es lo que me decían. Entonces, pues busqué su tutorial y sí tenía un tutorial de cómo maquillarse y lo intento y ya al verme como con los colores, con todo, me da una euforia así increíble y me acuerdo, yo vivía allá en ese entonces con una pareja y me acuerdo que lo vi y le dije como, quiero hacer esto, o sea, Ujú. Ajá. no me estaba soportando me gustó. wow, ¿no? Ajá. Ujú. Y quiero intentarlo y quiero maquillarme y empiezo a buscar más tutoriales y ahí es como el destello, ¿no? Usaba en ese entonces como un username que era diferente al que uso actualmente en Twitch, que era con el que yo transmitía, y decidí usar ese nombre y acogerlo como el nombre del personaje. Y justo empiezo a agarrar el canal de Twitch para maquillarme, intentarlo y tener un buen de frustraciones porque evidentemente pues no me sale, ¿no? Porque había, o sea, lo más básico para mí ahorita, ¿no? Cuando usas una base blanca, que yo empecé usando bases blancas, la crema pues se sella con polvo. A mí nadie me dijo eso. Entonces yo tenía como todo. Una plasta ahí. Ajá, o sea, sí, Sí, pues sí. aunque lo intentabas difuminar, Ajá, pues sí, como que no se claro. secaba. Sí, Y claro. yo esperando, ¿por qué no se seca o qué hay que hacer? Pues porque nadie me dijo que había que ponerle polvo. Claro. Entonces yo veía el maquillaje y decía, es que me veo bien o fea, no, bien horrible. Y la gente bien linda, la gente de mi entorno era de, pero mejoró esto. Y, ay, wow, Ajá. qué gran idea tuviste. Como tratando de darme ánimos. Y entonces hubo un momento en el que textualmente, en el picarme mi propio orgullo, me dije, chingo mi madre si no logro un día maquillarme
y sentirme hermosa Bien. y verme y decir, wow, amo lo que estoy viendo. Y ese fue como el motor de, no importa cuántas veces no lo logré, lo voy a Voy a seguir hacer, intentando ajá, bien. hasta que lo logre. Y ese es como el motor hasta creo que fue como 22, 25 de agosto de 2022. En la Unidad de Salud Integral para Personas Trans tenían un evento de la jornada justo para la comunidad no binaria y demás. Me invitan a cantar, yo ya cantaba como en eventos y demás. Y ella le digo, pero yo voy a ir en drag. Y ella, ¡ay, qué emoción! Claro que sí, por favor. Va, ¿cuál es tu nombre? No, pues tal. Me acuerdo que ya te anoté, qué emoción. Yo no tenía vestuario, yo no tenía peluca, no tenía nada. Y de repente fue como, ¿y ahora qué hago, no? Y esta misma persona, que en ese momento usaba el username de Abarcadis, no sé si sigo usando ese username. Hace mucho que no tenemos como contacto, pero pues fue como yo digo que me amadrinó, porque pues le mandé un mensaje y fue de, oye, pues me aventé a hacer este show, pero no tengo nada, ¿no? Y entonces pues me regaló pelucas, me regaló del vestuario, porque él de vocación es stylist, entonces pues trabajaba con mucho vestuario y tenía mucha ropa, pues que se empezaba a quedar arrumbada, entonces me dijo, mira, quédate con esto, si te pones este corset y te pones esto con esta peluca y así, pues ya das el gatazo, Wow. te doy la bendición, y ya, y fue como el momento en el que por primera vez pues ya salgo a un escenario, ¿no? 2022. 2022. Wow. 2022 es como el gran debut. En ese entonces el username era Clefenby, porque la idea era que jugara con Envy, que es como no binario. Ya después cambié el nombre porque dejé de usar esa etiqueta por muchas cosas, pero ese fue como el debut, ¿no? Y cuando ya dije como ya, de aquí somos y quiero seguir haciendo esto, ¿no? Y ahí fue la primera vez que lo que dijiste, cuando te viste, te gustó y dijiste, ya lo logré. Pues ya desde antes pues tenía la euforia de decir, me está gustando, pero siento que pasó mucho tiempo como para que yo empezara de verdad, yo digo en broma como el enfermarme de mí misma, ¿no? Porque todavía habían cosas que yo decía como no logro esto, todavía me cuesta mucho esto. Empiezo a conocer gente del medio, tengo como madres drag que me adoptan y me empiezan a enseñar muchas cosas, pero siento que la primera vez que de verdad lo sentí muy fuerte fue la primera vez que me presenté en un bar que se llamaba El Tijuana. Era una competencia de karaoke. Era de karaoke, no era de drag. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tenía tan poca fe en mí mismo Ajá. que yo decía, si entro a un concurso drag, primera eliminada, así arrastrada. Ajá. Pero pues si era Fer, de karaoke. perdón. Ay, sí, no te preocupes. Que no quede a su alcance. Ella dijo, yo me voy a ir a Sí. jugar aquí al set. Sí. Sí, entonces, fue la primera vez en el Tijuana en el bar Ajá. que yo digo, bueno, en karaoke pues canto, entonces algo puedo defenderme, aunque no, si no es el gran show, pues mi voz me puede hacer ya la con primera eso. ronda, ¿no? Y entonces pues me ayudaron a maquillarme un poquito más y fue la primera vez que como que sí veo las fotos y digo como, ya Sí me voy a gusta, empezar a ver mi identidad, ajá. ya me empieza a gustar la cosa, empiezo a encontrar incluso como rasgos de personalidad, porque ese día jugué mucho con lencería, con corsets y como con cosas. Entonces fue como el pinino, ¿no? Esa vez, como la primera vez que yo siento que ya empecé a disfrutarlo como visualmente, el decir, wow, qué guapa, ¿no? Y ahora veo muchas de esas fotos y digo, ay Dios, ¿no? Esa ceja, ¿qué pasó ahí, no? Pero en ese momento yo ya empezaba a disfrutarlo y a disfrutar como mucho lo que veía, porque al principio sí decía, ay no, qué fea. Y ese momento ya era cuando ya decía, ay no, qué fea, ¿no? Pero eso fue muy poquito después, habrán sido un par de meses después de como el debut, ¿no? Y tiene, o sea, tu personalidad y el personaje tienen la misma personalidad. O sí son, o sea, son dos, pues como todos quisiéramos a lo mejor tener El alter ego. Ajá, otra. ¿Cómo te llamabas? ¿Te acuerdas que teníamos nuestros Sí, alter Jimena. egos? Jimena. O sea, como esta forma de sacar todo aquello que no sacamos en esta, o no, o simplemente es una cuestión visual. Siento que es más una cuestión visual, porque a mí el drag fue una oportunidad de explorar como el género, de encontrar respuestas, porque cuando yo me independizo empieza un momento de crisis de identidad horrible. Yo digo que es algo que vivimos mucho la gente queer en general, que es pues la adolescencia, ese momento en el que uno empieza a encontrarse. Para nosotros es como un momento de represión, porque es un momento en el que dices, si se me nota, ¿qué va a decir mi familia? Voy a tener problemas con la iglesia. En el caso de las personas trans, pues obviamente es como, no, pues es que tengo que hacer cosas de niño, que yo quiero hacer como cosas de niña. Se empieza a ver como muchos conflictos de esa naturaleza. No sé, en mi caso un eterno conflicto. Yo desde peque amaba como las cosas tanto de niño como de niña. Y siempre con las de niña había conflicto con que mi nombre drag viene de Pokémon, de un Pokémon que es Clefairy.
porque era mi Pokémon favorito y siempre generó conflicto porque era el Pokémon rosita, tierno, que es un hada y como un niño le gusta eso. Como un niño siempre prefería usar a los personajes femeninos en los videojuegos antes que a los masculinos. Claro. Y hubo una vez que me hago que mi papá habló conmigo y me dijo como de, es que se puede confundir y eso puede crear problemas y qué van a decir. Claro. ¿No? Y entonces empiezas a crecer con esos estigmas y tienes que cuidarte. Entonces, pues toda la adolescencia se vuelve el que no se te note, sé muy masculino, aunque tal vez tú no lo eres, porque tienes que aparentar, porque no vas a meterte en problemas, y empiezas a ver tu identidad como un problema. Claro. Entonces, llegas a la adultez, al momento en el que, pues en mi caso, me independizo a los 20, casi 21, y de repente te preguntas, pero entonces, ¿quién soy? A un punto en el que incluso tambaleó mi carrera, porque de verdad empecé a preguntarme, ¿qué de todo esto le estoy haciendo porque quiero o porque me dijeron que debía hacerlo? Claro. ¿no? Entonces, me entró una crisis de identidad horrible y siento que el drag se volvió un ancla de explorar, como a ver, si realmente te gusta demasiado la feminidad, a lo mejor sí puede ser una transición hacia ese lado, yo no tenía idea. Al final entendí que la parte que a mí me gustaba era poder performar como lo que quisiera, ¿no? Y que el drag me daba esa oportunidad como de tener ese lado femenino abiertamente y en toda su expresión y luego quitármelo o ponérmelo o punto medio o muy masculino, muy como poder jugar con todo eso era como lo que a mí, como el mero mole que quería, pero para eso necesité del drag. Entonces para mí el drag se volvió como la catapulta de entender quién era Jeremiah, no solamente quién era un alter ego, ¿no? Y sí, siento que Clefa se volvió una forma más fácil de subirse al escenario, pero pues al final como artista, como pianista, como docente he estado en escenarios. Ahorita pues justo no vengo con el personaje, porque justo dije si vamos a hablar también de Jeremiah, creo que es también padre que Jeremiah pueda estar presente en cuanto a la presión, a la parte estética, más allá del maquillaje, porque Clefa realmente es un nombre artístico, o sea, realmente para mí, hoy está también Clefa, porque estoy en un momento artístico, en un performance, digamos, de presentarme frente a un medio, frente a una cámara, ¿no? Que es, para mí, Clefa representa como el lado queer de mi lado artístico, ¿no? Y tal vez Jeremiah solo es como el nombre académico, ¿no? O sea, realmente Clefa es el nombre artístico, entonces es como nomás una extensión para mí, pero que sí me permitió entender quién soy yo como persona, ¿no? Y a mí me gustaría, si tú quieres compartirnos, o sea, ¿qué pasa con tus papás? ¿Qué pasa con todo tu entorno? Entiendo, tú sales y tienes una transformación, una liberación, pero ¿cómo se vive esa transición en una realidad que es una realidad de una familia mexicana? Tradicional. Exactamente, o sea. Pues fue toda una historia. La verdad, lo que más pesó fue la religión en su momento, porque mi familia son cristianos. Ok. Y yo soy ese cliché. Yo digo con uno de mis vínculos que yo soy todo lo que todo lo que la Biblia dice pecado. Yo tengo todo. Y yo voy a compartir la ironía porque yo soy una persona muy espiritual y hasta cierto punto religiosa en mi forma de ver la espiritualidad. Mi nombre significa Dios es exaltado. Y es como, pero yo soy todo lo contrario a lo que un dogma, o lo que yo percibo como un dogma, que es como la parte bíblica. No forzosamente porque la Biblia tenga como este tema, sino el cómo la gente lo interpreta y usado, ¿no? Porque pues sí creo mucho en que hay un Dios, sí creo mucho en que hay algo más allá, en estas cosas de manifestación, en los ángeles, etcétera. La pelota. Tú síguele, Yere. Sí, no te preocupes. Sí, aquí como. Así aquí se trabaja. Y no pasa nada. Dios, los ángeles, creo como mucho en muchas cosas, el tarot, o sea, como que lo he llevado a mi cancha, pero pues bueno, justo la religión es muy cerrada con muchas cosas que yo vivo, que yo soy, entonces pues esto es, yo a lo que voy con que yo soy este cliché de pues mi papá era pastor, ¿no? Mi papá lo nombran pastor cuando yo tengo como 12, 13 años. Wow. Y de repente es como, no, pues yo sentí una carga horrible. Claro. Yo siento que desarrollé un delirio de persecución muy fuerte porque... Pues sí, yo sentía como todas las miradas, porque yo era el hijo del pastor. del pastor. Entonces yo debía ser... adolescente. No solo eras... Debía ser el vivo ejemplo del buen cristiano, eso siempre lo sentí. Y había una carga muy fea que a mí me lastimó mucho y que tuve que trabajar mucho en terapia, que era... si yo hacía algo mal, a mí no me castigaban, a mí no había un regaño, era ir sobre mi papá. Claro. Y entonces yo veía como algo que yo hiciera tenía una consecuencia para alguien más. Entonces empiezo a cargar mucho con la idea de no, es que no voy a lastimar a mis padres. Y entonces, pues cuando ya no puedo, o sea, yo siento que la parte queer yo la tengo desde toda la vida, ¿no? Porque es lo que se dice, las infancias queer, las infancias trans existen, ¿no? Sí, Pues esto, claro. este personaje, el que me gustaban los personajes femeninos, pues me doy cuenta que porque eran expresiones con las que yo me identificaba, ¿no?
Y aunque, bueno, así como yo justo prefiero usar la etiqueta queer porque siento que me conflictúa como el que si digo que soy bi, siento como una obligación de tener como algo, ¿no? O si digo que soy no binaria, siento una obligación de performar algo. Y es como, no, prefiero queer porque es como, solo, como dice una canción de Mecano, no soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona, ¿no? Sí, sí. Y eso también va con mi orientación. En lo que es como toda mi adolescencia, yo jamás sentí atracción por mujeres, eso me llegó hasta la vida adulta. Ujú. Pero, pues justo, ¿no? Yo desde pequeño, pues nunca tenía curiosidad por las chavas ni nada. Ujú. Y siento que, pues cuando empieza el despertar sexual, pues de repente es como empezar a darme cuenta que empiezo a sentir el morbo por hombres. Pero, pues, Ujú. ¿qué hice yo? Yo les digo, hacerme bien, pendejo. O Sí, sea, así fue claro. como ignorarlo por completo y Sí, decir, sí. "Pues No, nada, No, no. solo dices, wow, que gustaba tener ese cuerpo, ¿no? Y ya. Hasta que en los 14 años, eh, llega un momento muy difícil, que es que me gusta un compañero de la escuela. Ok. Y es ese momento en el que digo, ups. Sí, ya no, Ajá, ya ya no no puedo puedo- no verlo. Ajá, Ya no puedo este no verlo. corazón que se Sale del- acelera, Sí, estas ajá, mariposas, sí. pues ya no puedo fingir que esto no existe. Sí. Entonces, pues fue un momento de crisis muy difícil porque justo vienes cargando con todo esto, el que van a decir, cómo esto va a arruinar la vida de tu papá y de tu familia, y si de por sí ya el que te quedaste dormido en la predicación era todo un dilema, Ajá, ahora imagínate imagínate. esto, Ajá. ¿no? Entonces, pues empieza a volver una cruz, tal cualmente se lo dije en terapia, para mí era una cruz. Justo, Fíjate qué simbólico. sí, justo. Entonces, pues fue el que no justo, ¿no? Que no se te note, todo lo que menciono, hasta bueno, o sea, a los 15 llega un punto de ruptura en el que decido que yo iba a ser Hannah Montana y mi doble vida, porque para mis papás yo iba a ser el buen cristiano, y que va a la iglesia, porque necesito serlo, porque si no me pongo en peligro. Claro. Pero yo contaba los días, yo juraba que a los 18 me iba a independizar porque no podía más, porque pues por fuera trataba de vivir mi vida. Me acuerdo que cuando salí del closet con mis primeros amigos, yo al principio sentía que justo iba a ser prejuicio, odio. Fueron muy lindos mis amigos. Estaba rodeada de la gente correcta porque muchas de esas personas siguen en mi vida. Qué bien. Y yo me acuerdo mucho, y beso a Josie porque seguro le voy a mandar esto. Sí. Cuando le dije a ella, me acuerdo que ella fue como, ah. Y yo ¿Y? Ajá. Ay, yo esperaba una reacción positiva o sí, negativa, algo. Ajá. Y de repente le dije, y no hay una reacción, y ella me dijo, ¿y por qué debería reaccionar algo? Pues solo es como si me dijeras, me gusta el rosa. O sea, Ajá, cuando me ajá. platicas, oye, a mí me encanta el rock. Ah, mira, qué padre. ¿Por qué debería haber una reacción más o menos que eso? Sí, Y entonces fue la primera vez que empecé a normalizar claro, no debería haber un problema. claro. Y es algo con lo que acarré incluso cuando me independicé, porque todavía yo cargaba con el como escondidas, el que van a decir, o sentir que hay algo malo. Claro. Me costó un año de independencia poder tener como mis relaciones con quien sea y no sentirme como con culpas o Ajá. como con cruces, ¿no? Justamente. En pandemia es cuando más empiezo a tener el despertar como de la identidad de género, de cómo quiero relacionarme, de muchas cosas, ¿no? En ese momento abrazo la identidad no binaria y fue como, pero me costó mucho, me acuerdo que en terapia mi psicólogo me invitaba como a, bueno, pues aquí va una respuesta, ¿no? Y le decía, no, no, es que no puede ser. Y era como, pero ¿por qué la reniegas tanto si me dices que te sientes cómodo con ella? Claro. Pues es que no quiero otra cruz. Porque sigo viviendo aquí y no quiero más cruces, porque si ya el tema de las relaciones, porque para ese punto ya me habían sacado del closet, me habían corrido una vez de casa, tuve que regresar, fue un momento muy difícil, entonces, encerrado en pandemia, entonces yo decía como más cruces en pandemia, donde no puedo salir, entonces, Ajá. pues ya, ¿no? Porque aparte empiezo a entender que mi forma de relacionarme no es tradicional, es dentro de las no monogamias, en el poliamor, entonces era como más checklist de todo lo que la Biblia dice sí, que no, claro. órale. Entonces, pues era la cruz, hasta que llegó un punto en el que en 2021 yo me acuerdo que me dije a mí mismo, este año va a acabar contigo saliendo de esta casa. Pero para mí eso significaba, o te sales materialmente te Ajá. mudas. O sea, textualmente, Sí, casi sí. Ajá. que yo empiezo, vuelven, porque los tuve cuando me doy cuenta Ok. de todo esto en 2014, me empecé a decir a mí mismo, y si también y le acabas con el sufrimiento de todos, Claro, ¿no? ya está. Y ahí fue cuando me di cuenta que justo hasta dónde me estaba llevando, y fue por eso que decido romper con la religión en mi cabeza, ¿no? En este momento era o salgo de casa porque logro mudarme, o voy a preferir matar que seguir viviendo esto. Entonces, cuando me doy cuenta que ya está ese pensamiento y que casi que ya me lo pacté, fue cuando dije, modo urgencia, Sí, sí. tengo Ajá. que salir este Sí, año. sí. Salgo el 15 de abril de 2021, tampoco quiero como
dar tantos detalles, pero fue muy difícil. Ujú. Acabé muy mal en ese momento con mi familia. Yo decido dejar de usar mi nombre y dejar de usar mi apellido, derivado de cómo Ujú. fue esa salida. Tomo un nombre elegido que me acompañó por muchos años hasta Ujú. que ya no fue necesario porque volví a sentirme cómodo con mi nombre, con mi apellido. Y Ok. también fue derivado de que pasados los años pude reconciliarme con mi familia, podemos como tener una relación más sana, pero todo ese lapso pues sí fue como un lapso muy complicado en esa parte. Y es, repito, algo que también vivimos mucho las comunidades queer y por eso se marcha, o sea, lo que dicen de que ¿para qué marchan? Pues para que siga siendo visible, se siga normalizando que solo somos personas queriendo vivir nuestra vida, Ujú. que no le hacemos daño a nadie y que pues vaya, ¿no? Mis derechos terminan donde empiezan los de los otros. Y yo Claro. tengo Ajá. derecho a vivir, a amar, Ujú. a Ujú. sentirme parte de quien soy, ¿no? A no tener que negarme, a tener pues una vida digna, a que no se me discrimine, a que no se me niegue por una identidad, por una expresión, por mi pareja, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido como, pues es un proceso y que soy seguro que no soy la única persona que vivió como mil peripecias como para Claro. finalmente llegar a entenderse o conocerse o aceptarse o incluso, pues eso, ¿no? Para mí No. la independencia también fue un proceso de, yo digo que fue cuando empecé a vivir, porque fue cuando realmente pude empezar a sentir que vivía mi vida sin tener que preocuparme por sobrevivir Claro. realmente. Siento que antes de los 20 era como modo supervivencia, Ajá. ¿no? Ujú. Y fue a partir de ahí que siento que mi vida tuvo sentido y un sentido de vivirla y de vivir. Entonces es como el decir como, siento que empecé a tener vida, a empezar a entender como todo eso y siento que el drag, de nuevo regresando a esa parte, ¿no? El drag fue como quien me tomó de la mano y me dijo, vamos a entenderlo, vamos a entender qué es lo que tú quieres de tu vida. Ujú. 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 Y fue, como lo hemos platicado en algún otro episodio, Yere, como esta parte de poderle dar visibilidad, lo que dices, a algo que no me encontraba yo de soy hombre, soy mujer, y a través del drag pudiste darle visibilidad a aquí sí quepo. No tengo que tener esta etiqueta de uno u otro, aquí sí quepo. ¿Cuáles son los retos más importantes que se enfrenta una persona drag? Pues el estigma, yo creo que Ujú. es el estigma porque de entrada voy a contar así una anécdota. Ujú. Joss, una de las personas con las que trabajo, tiene un proyecto muy bonito que se llama Drag Story Hour Ujú. México, que pues son dragas con shows infantiles a partir de cuentacuentos, que la mayoría de cuentos que se buscan compartir pues tienen un mensaje de inclusión, como Claro. hay un cuento que se llama Mi sombra es rosa, que se cuenta mucho ahí, que es de una infancia, que es un niño, donde la sociedad espera que los niños tengan sombra azul y las niñas Ujú. sombra rosa, pero él es un niño con sombra rosa. Ujú. Y le gustan los tutús y le Qué gustan las bonito. cosas de niñas, ¿no? Pero el día que decide usar su tutú en la escuela, siente las miradas y se va porque siente el desprecio. Y entonces su papá, aunque tiene sombra azul, decide ponerse un tutú para dejarlo en la escuela, Wow. para que vea que él va a tener su apoyo. Y entonces, como que ese es un ejemplo. O hay otro que es igual de la sombra morada, porque es una sociedad en la que solo hay azul y rosa, pero el niño tiene sombra morada. Y le dicen, en algún momento elegirá su color, Ujú. pero él no quiere cambiar el color de su sombra. Y Ujú. entonces al final descubren que pues todos los personajes podían tener la sombra que quisieran, de que Claro. amarillas, Ujú. verdes, ¿no? Ujú. Y esos son el tipo de cuentos que se cuentan ahí. A mí me invitó cuando yo recién iba empezando, que nos conocimos en el coro gay, y me invitó a como, pues fue empezar a encontrar una Ujú. familia, ¿no? Ujú. Y me acuerdo mucho que tuvimos un evento en el Javier Villarrutia y en la Glorieta de Insurgentes. Joss siempre ha cuidado mucho a quién le llega Drag Story Hour, porque se tiene un discurso horrible de la comunidad LGBT en el que se dice que pues somos y la realidad es que yo voy a hacer el mensaje muy contundente, pero la mayoría, todos los casos que yo he encontrado de noticias de abuso a infancias son por papás, son por figuras adultas que se identificaban como personas heterosexuales. Claro. Nunca he visto un caso de una draga. He podido ver, y este va a ser muy controversial, he visto casos de gente religiosa, de figuras religiosas, Vaya y que de sí. esos hay muchos, Ujú. y esas personas se Ujú. decían heterosexuales. Ujú. Entonces, no es la religión, o sea, no es un ataque a la religión, es el decir, aquí el problema son personas. No, No es una Claro. identidad, Claro. no Ajá. es un género, no es una Ujú. orientación, Ujú. ¿no? Y entonces, pues yo os cuidaba justo por ese discurso que se tenía mucho, porque trabajar drag e infancias juntos siempre ha sido como un tema de Claro. polémica, Claro. ¿no? Ok. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues nosotros teníamos nuestro propio flyer que se publicó de forma controlada hasta que el Javier Villarrutia decidió publicarlo en Twitter. Un flyer suyo que no le notificaron a ellos Ajá. que habían hecho, que estaba horrible, o sea, el diseño feo. Pero el punto es que lo publican. Y esto llegó a oídos de figuras panistas. Literal panistas, o Uy, sea, del PAN. imagínate. Y empezaron a Ajá. hacer TikTok sobre nosotros. Empezaron
a hablar de boicotearnos, empezaron a llegar amenazas, tuvimos que pedirle seguridad al Javier Villarrutia porque la amenaza de boicot atentaba contra nuestras vidas. Claro. Porque decían que íbamos a corromper a los niños, que les íbamos a obligar a usar vestidos, a obligarlos a hacer lo que no eran, que iba a haber abusos, y era como, wow, nosotros solo vamos a contar cuentos, vestidos de Sailor Moon y de la Sirenita, o sea, relájense un chingo, ¿no? Al final, afortunadamente, también esto derivó en que la misma comunidad salió a apoyarnos cañón. Fue uno de los eventos con más aforo que ha tenido la historia de Drag Story Hour, o sea, literal llenamos el Javier Villarrutia y había gente afuera viendo desde los vitrales los shows. Porque al final, pues aunque no es solo amor, pero lo de que el amor siempre gana, yo creo que es pues es que al final esto sí se hizo con amor. O sea, esto se hizo porque, a ver, el arte tiene, pues, para todo público. Hay películas que no son para niños, pero hay películas infantiles. Lo mismo pasa con el drag. O sea, sí, no todo el drag es para niños. Obviamente hay drag muy cabaretesco o con un humor muy para adultos. Sí, claro. Pero pues también hay dragas que deciden vestirse de personajes muy familiares para las infancias con el objetivo de compartir. Y en mi experiencia, pues justo hablando de lo que enfrentamos, ese fue un estigma muy difícil, ¿no? Y otro estigma bien difícil es salir a la calle. Salir de draga en la calle cuando ya no te alcanza para el Uber. He oído muchas historias. A mí lo que más me ha pasado, pues, es acoso callejero. O sea, yo entiendo mucho a las chavas por eso, porque cuando he salido en drag en una expresión muy femenina, me chiflan mucho, me han chiflado y es como o hubo una vez, me acuerdo que justo hace poco que iba a una convención, me gritaron de cosas, ni siquiera les presto atención, entonces no puedo decir que me gritaron, pero pues fue como cuando un albañil te grita. Sí, claro. Y fue como, ay Dios, ¿no? Y estoy en Reforma, o sea, ni siquiera es que digas estaba en barrio, ¿no? Sí. De hecho, en barrios es donde más me he sentido cuidado, fíjense, o sea, ahí es donde menos he vivido cosas. Donde más me han pasado cosas feas han sido en Zona Rosa, en Reforma, en Condesas, en zonas bonitas. Ojo, Nice. chequen eso, ¿no? Y es como el lidiar con con que la gente no entiende que, porque luego dicen que los obligas y es como, yo no te obligo a que me veas, así como cualquier otro transeúnte no vas así. Sí. Porque yo soy algo que te obliga, o sea, pues tal vez te salta más a la vista, sí, pero tú puedes elegir no verme. Tú puedes elegir que omitir mi existencia si tanto te incomoda como la de cualquier otra persona, ¿no? Claro. Entonces es como, pues, esto no es impuesto, si no te gusta, muy válido, no lo veas. Nadie está obligando a nadie aquí, ¿no? Entonces, pues es mucho cargar con ese estigma de que se están según imponiendo cosas, cuando, pues repito, solo queremos existir, solo queremos vivir nuestro arte, vivir nuestra expresión. Hay mucho estigma, muchos prejuicios, y eso es como lo que más cargamos realmente, ¿no? Qué interesante, porque sí, finalmente nos regresa a esto en donde todavía no tenemos la capacidad de tolerar, que no tendríamos que tolerar, a las minorías, cualquiera que sea, ¿no? En este sentido de, si no eres igual a mí, no te quiero cerca, no te veo, te repudio, y como si al final, pues sí, somos un país muy religioso, muy católico, y sí cruza mucho por esta parte de la religión, ¿no? En todos los sentidos, cuando hoy sabemos que la religión es una interpretación del hombre, ¿no? No es que necesariamente así se haya dicho o así esté escrito, sino que más bien son interpretaciones. Y me parece súper valioso lo que dijiste, Yere, de cómo, y ahí es cuando yo digo, bendita pandemia. O sea, cómo la pandemia, al quitarnos lo de afuera, nos obligó, nos regresó adentro y bueno. A regresar la mirada para adentro y de verdad, en los mejores de los casos, como es el tuyo, ponerme a chambear internamente y decir, ¿y qué voy a hacer con esto? Ya no puedo no verlo, ya no puedo negarlo. ¿Qué voy a hacer con esto? Y qué maravilla, Yere, que dentro de estas dos alternativas, qué difícil decir, o salgo de esto, claro, o mejor me ¿no? O sea, poder decir, me voy por este camino, voy a salir victorioso de esto, voy a ver qué puedo hacer con esto, y al final tienes una historia de éxito en donde eres un hombre trabajador, productivo, de buen corazón, y eres drag. O sea, ¿no? Y está bien. Exacto, porque al final puede ser todo eso y ser arquitecto. O sea, ¿sabes? Claro. Es simplemente es otra faceta de lo que cada quien, si nos dedicáramos a lo nuestro, ¿no? Como siempre hemos dicho, viviríamos en respeto y en paz, porque si a mí me pica el otro, pues más bien es un tema mío. Exacto. O sea, no es un tema de la otra persona, pero al final a mí me llama mucho la atención es
de toda tu plática también es todo esto que la familia cruza y todo esto que la familia pasa y que deben ser procesos sumamente complicados porque al final en el ideal cada uno tenemos lo que debería de ser y debe ser cuando algo se te sale tantito, híjole. Y qué maravilla y voy a ver qué hago con esto, que promovemos mucho en Abre tu Closet esa parte, es no sé cómo manejarlo, busca ayuda. Ve a terapia, ve a terapia y entonces hay un tercer ojo objetivo que te va a poder dar un panorama mucho más amplio de lo que estás buscando. Y un círculo que te contenga, porque al final tú encontraste en toda esta comunidad ese círculo que te contuvo, que te sostuvo y que en muchas cosas, pues seguramente te ha ayudado en los momentos difíciles, que creo que deberíamos todos, en la versión en la que decidamos ser, tener estos círculos que nos contengan. Claro. Ay, Yeri, a mí sí me encanta. Invítanos un día que hagas una presentación. A mí sí me encantaría. Yo he ido y me parece espectacular. Y no solo por lo divertido y por un talento impresionante. O sea, y unas voces y una capacidad de performance y de show impresionante. Yo he estado ahí y para mí es wow, mi más grande respeto y reconocimiento, porque creo que no es, insisto, solo esta parte del maquillaje. No, o sea, son profesionales impresionantes. En muchos sentidos. Y una clasecita de... No, bueno, eso estaría padre. Maquillaje, eso estaría como padre de los pasos Sí, y eso, porque al final claro. es como conocer desde el origen, ¿no? Claro, Y quitarle sí. esta parte como de morbo y real conocer el arte que tiene su parte Claro. muy artística. Sí, claro, sí. no tiene género, o sea, el maquillaje es maquillaje, la ropa es ropa, el arte es arte, y yo creo que algo hermoso, bueno, quiero decir una cosa primero, Sí. que es algo de lo que mencionabas, yo creo que el drag ha sido una comunidad también muy fuerte, porque la comunidad queer hemos dependido mucho de la familia elegida, porque Claro. creo que yo ahorita tengo el privilegio de decir que pues ya cuento con mi familia nuclear, o sea, que ya están ahí mis papás De de vuelta origen. y que ya hemos podido trabajar esta parte y que ha sido un proceso que entiendo, porque algo que me dijo un psicólogo una vez que sí es cierto es que cuando un hijo sale del closet, también para los papás es un salir del closet, porque ahora Claro. para una sociedad como lo es, no solo es hay un hijo queer, hay unos padres con un hijo queer. Claro. Y el cómo eso representa también para ellos un proceso. Y ese proceso también es válido. Obviamente, ese le entiendo, no justifico, hay cosas que a veces son difíciles, que no están bien, pero puedo entender por qué fue para ellos tan difícil, ¿no? Claro. Y entiendo que no todos tenemos eso. Y entonces, en esos años que no tuvimos la comunicación y la cercanía, pues ahí estuvo Joss, ahí estuvieron mis amistades, ahí estuvo estas personas que procuraron ser mi familia, ¿no? Y creo que eso pasa mucho en la comunidad queer, que lo tenemos muy claro, ¿no? Que la familia puede ir más allá de la sangre. No porque no podamos tener una familia nuclear, no es tampoco el discurso ay, baila familia, sino que cuando es necesario, porque desgraciadamente hay familias violentas, hay familias que no apoyan, y es algo que tenemos muy los mexicanos, ¿no? Que es que la familia, Sí, pero sí. es tu padre. Sí. Algo es que que me lo he oído vale mucho madre. en Noche de Chicks a la que maneja ese podcast, es esta Shani que dice, el árbol genealógico también se poda. Claro. Y yo cuando escuché eso dije, claro. Claro. Claro, y Claro. no es como porque todos vamos a podar el árbol genealógico, es porque hay veces que no vale la pena. Exacto. Y cuando no vale la pena, encuentra a tu familia, encuentra a quien sí cumpla con eso, y creo que eso está mucho en el drag. Y es bonito porque siento que en el drag le vamos un paso más allá a veces, porque a lo que yo iba hace un momento, es que el drag, al igual que para mí el teatro musical, son como estos dos ejes que juntan todo, o sea, que es la multidisciplina hecha arte, porque no sé, en el drag muchas veces necesitas aprender a bailar, necesitas aprender el desenvolvimiento escénico, que eso ya involucra teatro. Diseñas tus vestuarios, pues entonces ya hay artes plásticas, ¿no? Porque está el que yo diseño mis vestuarios, yo todavía no aprendo, próximamente quiero aprender a coser, a peinar mis pelucas, pero hacer las pelucas estructurales es un arte, es un arte literal con alambre, o sea, se usan, no sé, luego los props que se hacen con foam y que hacen cartonería, o los vestuarios que necesitan pues aprender de costura y que diseño, y el maquillaje también es parte de eso, ¿no? Porque es como dibujar en tu cara, ¿no? Entonces, el maquillaje es como, ya hay una parte como si fueras un artista visual más, ¿no? Eres un artista visual más en esa parte. Y luego, pues también hay una noción musical, porque, pues, no sé, el seguir el lip sync, el poder juntar las pistas, empiezas a aprender a editar audios, empiezas a aprender un buen de cosas, ¿no? Completo. Y luego, pues,
lo padre del drag es que yo creo que el drag te permite juntar lo que tú tengas, porque hay gente que es más cómica, entonces junta su comedia en el arte. Yo, pues como estoy en una escuela de música, pues he tocado mientras canto, o justo canto, porque pues no todas las dragas tienen que cantar, ¿no? Existe el doblaje, ¿no? Pero yo decido cantar porque pues al final llevo tantos años en coros y con clases de canto que digo, pues voy a aprovechar lo que tengo, ¿no? Claro. Entonces es como cómo se vuelve un arte interdisciplinario en el que todo se puede juntar, todo lo que se puede imaginar, la creatividad, o más allá, hay gente que junta sus conocimientos hasta de biología y de otras cosas, ¿no? Y es como el drag puede juntar tus talentos y de ahí aprendes nuevos talentos y entonces se vuelve toda esta como arte así en su máxima expresión. Porque al final el día a día de todos es el conjunto de todo lo que somos. Claro. Lo que aprendiste en la primera, o sea, de tus amigos, esto, o sea, no puedes separar, la vida no es, aquí nada más es esto y, o sea, al final todos somos ese conjunto y es desde tu sexualidad, tus creencias, es todo, ¿no? Claro, y al final... Y nadie tendría que separarlo. Exacto, y al final todos somos diversos en el sentido de que todos tenemos gustos distintos, no todos nos gusta la misma música, ni la misma ropa, ni los mismos colores, ni las mismas expresiones. Bendito Dios. Todos nos dedicamos a cosas distintas y tenemos fuertes en distintas cosas. Yo siempre les digo como, a mí pregúntenme de química, cero. Pregúntame la tabla periódica, cero, ¿no? Y hay gente que gracias a sus habilidades de la química, pues tenemos cosas bien valiosas en la vida, ¿no? Porque al final es como, habrá quienes tengamos fuertes en unas cosas y en otros y demás, y ahí no nos molesta, porque sí nos incomoda cuando intercede otras cosas, y ahí es donde está esta deconstrucción de cuestionarnos por qué me importa tanto la vida del otro solo en ciertas cosas tan específicas, porque eso sí es una imposición. ¿Qué es lo que dijo Lau? O sea, yo siempre he dicho, y no lo digo yo ni siquiera, lo dice la ciencia, o sea, estos machos tienen una homosexualidad latente que cuando ven al homosexual lo repudian y lo odian tanto porque es odiar esa parte de ellos. O sea, me gustaría ahí hacer una intervención. Venga. Ese discurso no nos encanta a las personas queer, les voy a explicar por qué. Es volver a la comunidad el mismo